Capítulo 8. Interpretación, teoría, razón. A la doctrina filosófica iniciada por Ortega se la conoce como razón vital. Ya vemos que no solo alude a la vida, sino que ligada a esta, también a la razón en un sentido que poco a poco vamos iluminando. Mi vida es la realidad radical, como ha quedado señalado en distintas ocasiones. Ojo, recordemos que al decir mi vida, no hablamos de la vida en general, sino de mí viviendo ahora mismo. Es realidad porque es real, porque no está sustentada en ninguna teoría, sino en la existencia misma. Real como la vida misma, se dice en ocasiones. Pero aquí es real porque opera en la realidad. Y además es radical porque en ella encuentro radicadas todas las demás realidades. Aquí afirma Marías que mi vida es el ámbito o donde, más tarde dice área, en que aparece toda realidad. El problema de estas expresiones es que transmiten la impresión de sitio o lugar inmóvil por el que pasan las cosas. Y es que es muy difícil encontrar categorías que se adecúen al fluir de la vida. Decía Henri Bergson que la ciencia y la filosofía no han conocido apenas la intuición. Han operado siempre con las categorías del pensamiento conceptual que no sirven para aprender la vida y el tiempo real. Por eso, el hombre encuentra una gran dificultad para pensar estas realidades. Le faltan los instrumentos adecuados y más aún el ámbito para servirse de ellos. El propio Bergson explicaba que el hombre se encuentra cómodo obrando sobre lo sólido inorganizado, representando lo continuo a base de discontinuidades, inmovilizando lo móvil. Así, cuando maneja realidades físicas que no son magnitudes lineales, las reconvierte en espaciales. Por ejemplo, la temperatura, que es continua, se representa longitudinalmente con el termómetro, diseccionándola en grados. Pero volviendo a mi vida, que es el tema que nos ocupa. Nos es difícil explicar de otro modo que no sea espacial ese aparecer toda realidad en su área. Quizá podríamos decir que las distintas realidades acaecen en mi vida, pero esta, mi vida, es un continuo devenir. Dice Marías: mi vida no es el hombre, ni el yo, ni la conciencia, ni la existencia, ni la subjetividad, ni cosa alguna. Es el área donde todas esas cosas pueden aparecer, y ellas son ingredientes de mi vida o interpretaciones parciales de ella, literalmente realidades radicadas. Es decir, mi vida comprende toda realidad como ingrediente suyo. Pero ojo, como ya veremos, hay ingredientes imprescindibles, al igual que para una tortilla de patata la patata es fundamental. Por eso, cuando decimos que el hombre es un ingrediente de mi vida, no significa que sea contingente a ella. Pero mi vida no se reduce a ese hombre, o a mi perfil psicosomático, porque mi vida se articula en torno a un proyecto, a un quehacer que por su propia consistencia no está ahí, a diferencia del resto de realidades, sino que es un propósito que sin estar me mueve, y además configura mi manera de interpretar todas esas realidades con que me encuentro. Si se reduce la vida a cosa, por muy ricos atributos que se otorguen a esa cosa, queda adulterada. Marías plantea una posible objeción a esta idea de vida definida como yo y mi circunstancia. Veamos, hemos dicho que realidad es todo lo que me encuentro tal y como lo encuentro. Pues bien, si mi vida soy yo más toda la realidad, ¿no sería mi vida la suma de todo lo real, de yo y lo que no soy yo? ¿Por qué llamarla vida en vez de el todo de la realidad? La razón es que existe una diferencia entre la realidad radical, que es mi vida, mi vivir, y la realidad radicada, que es el escenario de mi vida o mi mundo. Pero este mundo no consiste en una suma o conjunto de cosas, sino en aquello con lo que tengo que habérmelas, que abarca desde los objetos físicos que tengo delante hasta mis despistes o mi echar de menos. A la hora de abordar la distinción entre mis interpretaciones y la realidad que interpreto, así como a su relación, interpretaciones versus realidad, Marías se remite a su libro Introducción a la Filosofía, sobre el cual hicimos una serie en este canal. En particular se refiere al modo en que establecemos contacto con la realidad. Y lo que afirma es que nuestro primer y principal contacto con la realidad descansa en las interpretaciones recibidas,
somos menesterosos. Dependemos de los otros no solo en nuestras necesidades materiales, sino muy principalmente a la hora de entender todo lo que nos rodea. Crecemos en sociedad y es esa misma sociedad la que nos suministra una interpretación, es decir, una guía a propósito del mundo en torno. Desde que somos bebés nos enseñan que ese ser de voz grave que nos hace muecas y nos cuida es papá, y que ello conlleva una serie de atributos. Y la mujer que nos acaricia, alimenta y con la que podemos contar es mamá, y que caca es algo perjudicial, y pupa algo peligroso, y eso brillante es la luz, y así va a ser a lo largo de toda nuestra existencia. Entonces resulta que la realidad entera queda recubierta por esas interpretaciones que identificamos con la propia realidad. Esas interpretaciones van variando a lo largo de la historia. Así, por poner algún ejemplo de mi propia cosecha, el halcón ha sido interpretado como divinidad, más tarde como instrumento de caza, en la cetrería, después como alimaña a abatir, y hoy en día como especie que hay que salvaguardar para conservar la biodiversidad. Esto mismo sucede con toda realidad. Nuestro modo de entenderla va cambiando con el tiempo. La historia pone al descubierto esas interpretaciones, viéndolas nacer, desnudando la realidad que subyace por debajo de ellas. Marías presta atención a esas interpretaciones que al fin y a la postre son inevitables, pues su función es ponernos en contacto con la realidad, hacerla entrar en nuestro mundo para que sepamos a qué atenernos con respecto a ella. De lo que se trata es de reconocerlas como tales, como interpretaciones, de verlas nacer y originarse y distinguirlas de la realidad de las cuales son interpretaciones. Démonos cuenta de que por muchas capas de interpretación que arranquemos, nunca vamos a dar con la nuda realidad, pues recordemos, realidad es lo que encuentro tal como lo encuentro, pero en ese encuentro ya estoy yo presente, asomando a la realidad, es decir, interpretándola. Esto tiene que ver con algo que dice Marías, a saber, que mi percepción no es pasiva, sino activa, en el sentido de que opera a lo largo de un sistema de interpretaciones. Ortega lo expresaba de un modo más conciso al hablar de un ver que es un mirar. Es decir, en mi percepción hay una a priori, una predisposición previa a esa percepción. Hay una anécdota que tal vez nos ayude a ilustrar esta idea. La protagonizó el naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente. El caso es que tenía vivo interés en contactar con una tribu de Yanomamos alejada de cualquier contacto con la civilización. Finalmente dio con ellos por mediación de un misionero salesiano, quien, ayudado por algunos indígenas, les guió a él, a una antropóloga y a su cámara Fernández Navas. Cuando estuvieron cerca del poblado, los indígenas que los acompañaban se adentraron en el mismo e informaron al chamán de su llegada. El chamán, acudió hasta el lugar donde estaban los expedicionarios y, dirigiéndose a Félix, le dijo: «Sed bienvenidos a mi casa. Tú eres el jefe. Esta es tu mujer. El hombre de las barbas», se refería al misionero, «tu padre. El de los bonitos aparatos, tu cuñado. Ahora podéis entrar». ¿Qué ha sucedido aquí? Pues lo que ha pasado es que el brujo y líder de la tribu ha interpretado al grupo de expedicionarios según las categorías de las que disponía. Los ha incorporado a su mundo, es decir, les ha dado sentido dentro de la realidad global en que vive. ¿De qué manera pueden entender unas personas que viven en el Paleolítico lo que es un cámara de televisión o una antropóloga o un biólogo? Lo que sí tiene consistencia para ellos son los vínculos familiares, lo que es un padre, lo que es un esposo, lo que es una esposa. Y ahí está el germen de su interpretación. Los primeros conquistadores de América, cuando hablaban de los templos de los indígenas, se referían a ellos como las mezquitas de los indios. Allí en América no había musulmanes, pero los españoles entendían perfectamente que eran templos no cristianos, a semejanza de las mezquitas que sí que habían conocido en la península ibérica. Esto es, operamos con un apriorismo a la hora de percibir algo. No decimos, por ejemplo, en el hablar cotidiano que pasa el tiempo. Pasar es ir por un lugar sin detenerse en él. Pero el tiempo ni transita ni ocupa espacio, aunque ciertamente no se detiene. Visto lo visto, significa que nunca vamos a conocer la realidad, que lo único que hallamos son interpretaciones que la falsean, todo lo contrario.
Asistir al modo de alumbrarse esas interpretaciones nos permite situarnos en el punto de vista de quien las generó, y esto nos posibilita una nueva perspectiva de esa realidad. Acumular diversas perspectivas amplía nuestro conocimiento de la cosa. Los puntos de vista, en la medida en que son auténticos, no tienen por qué ser excluyentes, sino que a menudo son complementarios, aunque luego haya que establecer una jerarquía entre ellos. Quien interpretó al halcón como divinidad, tal vez lo hizo por su capacidad de elevarse y ver más allá del alcance humano. Quien lo adiestró para la cetrería atendió a su capacidad para la caza y reparó en las posibilidades que existían de emplearlo para tal fin, conociendo no pocos hábitos de este animal en profundidad, eso a lo que hoy llamamos etología. Quien lo interpretó como alimaña atendió a la amenaza que representaba para otras especies cinegéticas. Por último, quienes abogan por su salvaguarda reconocen el frágil equilibrio que existe en la naturaleza y admiran la belleza que contiene este animal. Ninguna perspectiva invalida a las demás, pero sí que por razones históricas una interpretación determinada es la vigente, la que se da por válida. En todo caso, no podemos perder de vista que una cosa es la interpretación que tenemos de la realidad y otra la nuda realidad, que no se nos da sino interpretada. Marías reitera la distinción entre mi vida, que para él es lo real, mi vivir actual, yo ahora mismo, de la vida, que es una interpretación a la que tengo que llegar, una determinada idea a propósito de lo que es la vida humana. ¿Y cómo llegamos a tener una idea de la vida? ¿Cómo repara un pez en algo llamado agua que posee ciertas propiedades, si precisamente se encuentra sumergido en ella? La respuesta está en el hecho de que mi vida acontece en forma de convivencia. Ello supone que en mi vida encuentro otras vidas a semejanza de la mía. Me descubro como un yo al hallarme frente a un tú, o secundariamente frente a un él o ella. En ese momento reparo en mi vida. No simplemente estoy viviendo, sino que me descubro haciéndolo. Al reparar en mi vida y en las de los otros, se manifiesta su carácter disyuntivo. Es decir, que cada cual tiene su propia vida y que por ello me puedo referir a mi vida o a la tuya o a la suya. Mi vida se distingue de la de cada cual. Dado que nazco en sociedad, es esta la que me aporta las interpretaciones de la realidad, como hemos comentado, de modo que en mi vida se da ya una referencia a las otras vidas y por tanto a la vida en general. Pero el punto de partida siempre es mi vida. Ahora viene un matiz importante. Marías explica que para vivir necesitamos tener una orientación fundada en la comprensión de lo que es la vida humana, una determinada interpretación de su sentido. No se trata de una teoría enunciativa, como si fuera una exposición detallada de motivos y razonamientos, sino de lo que Marías denomina teoría intrínseca, una forma de entender el sentido de la vida dotada de cierta coherencia que normalmente no elaboramos especulativamente, sino que contamos con ella y a través de la cual se articula nuestro modo de obrar. Mi vida se realiza imaginativamente, anticipando, por lo que tiene que disponer de una determinada visión de sí misma, de una pretensión. Antes de hacer algo tengo que poseer ya, en cierto modo, esa realidad. Por eso en la vida humana hay cierto apriorismo, es decir, antes de tener experiencia de algo ya poseo cierta expectativa en torno a dicha realidad, en cierta forma la prefiguro. Tengo que previvir o anticipar mi propia vida. Para ello preciso de múltiples elementos, no solo de las cosas que tengo presentes ante mí, sino también de elementos ausentes o latentes, principalmente futuros. Si yo me planteo que este verano voy a ir de vacaciones a la playa con mi familia, no solo considero lo que veo y toco, sino también a los miembros de mi familia, que ahora mismo no están presentes, al lugar al que voy a ir, que tampoco lo tengo delante, adelantaré qué haremos esos días, quizá reserve un billete de tren y el hotel, que no deja de ser más que la adquisición de la expectativa de un servicio futuro, etcétera, etcétera. En cualquier caso queda claro que la mera percepción es insuficiente para hacer mi vida. La presencia de algo no me basta para saber a qué atenerme, pues la condición humana desborda la realidad percibida. Por eso precisamente no basta la descripción, que solo da notas o datos inconexos, insuficientes para permitir la decisión. Hemos visto reiteradamente, y lo vamos a seguir viendo,
que la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. No se trata de una razón teórica o abstracta, sino vital, de mi entender el mundo en que estoy para orientarme y para poder vivir. Por eso necesito aprender el contorno en su conexión, en su efectiva organización. Ello incluye aquello que no está a la vista, sino que es mera interpretación. Digamos que cada realidad queda enmarcada en un contexto que se da gracias a nuestra capacidad interpretativa. Realidad no sería solo lo que materialmente está ahí, sino todo aquello que nos afecta y que me ayudan a redactar estas líneas, por poner un ejemplo. No se ha advertido, escribe Marías, que hay realidades que consisten primariamente en posibilidades o imposibilidades. Y a continuación señala la obra Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, que de alguna manera explica esto. Asimismo, Marías señala el propio comentario que él hace a la citada obra en el capítulo Teología. Desde la mesa en que me apoyo para escribir este guión hasta las lecturas que hice en su día de esta última referencia, del libro Ortega, Circunstancia y Vocación, vamos a tomar a vuela pluma algunas ideas que nos pueden ayudar a comprender mejor esto que estamos tratando de explicar. La primera idea es que hay realidades que consisten en ser posibilidades. Las realidades son lo que se hace presente en mi vida. Y esta vida mía solo se comprende teniéndolas en cuenta. Pues bien, para mí es real que pude casarme con Juanita. No me casé con ella, era solo una posibilidad, pero estuvo presente en mi vida y condicionó mis decisiones a la hora de si viajaba o no a tal lugar, o si me animaba a hablar con otra chica, o si tenía más o menos apetito porque estaba enamorado. Segundo punto, existe lo patente y lo latente, o si se prefiere expresar de otro modo que también señala, la superficie de la realidad, que es lo que se me hace presente, y lo profundo de ella, que también la constituye pero que no está ahí a la vista y que conozco interpretativamente. Pensemos en un color desteñido. Dice Ortega, ¿qué color vemos cuando vemos un color desteñido? El azul que tenemos delante lo tenemos como habiendo sido otro azul más intenso. Y este mirar el color actual con el pasado, a través del que fue, es una visión activa que no existe para un espejo. Es una idea. La decadencia o desvaído de un color es una cualidad nueva y virtual que le sobreviene, dotándole de una como profundidad temporal. Podríamos decir de una latencia temporal. Ahí está apuntado el paso del tiempo, si bien lo que tenemos ante nosotros es una determinada textura e intensidad del color azul. Un espejo refleja solo lo que es presente. Recordemos que el ser de Parménides es presente. Pero nuestro ver es activo y descubre lo que no está ahí delante sino implícito, lo latente. La percepción es interpretativa y la interpretación es perceptiva, escribe Marías en Ortega, Circunstancia y Vocación. El tercer y último apunte que quiero señalar de la obra indicada es que cuando descubro la realidad en su conexión, cuando reparo en que las cosas no son solas, sino en relación con otras cosas, no se trata de que yo pongo un orden subjetivo y arbitrario, sino que descubro esas relaciones en las cosas. Eso sí, y aquí viene el matiz importante, esa estructura de lo real me incluye a mí. Tengo ante mí 3 vasos. Yo los descubro como 3, los pongo en relación. Cada uno es cada uno. Y yo pongo al descubierto la conexión. Pero ojo, son ellos los que son 3, eso es real, es objetivo, pero soportado en un sujeto. Esa realidad tiene en cuenta mi perspectiva, me incluye a mí, pero no es pura invención, realmente son 3 vasos. Y ahora retomemos el texto de la antropología metafísica que hace énfasis en lo que acabamos de ver. Estructuras son elementos más orden. No existen cosas aisladas, sino articuladas con otras, insertas en una estructura que se sostiene gracias a un orden, que no es cosa alguna ese orden, sino relación, conexión. La naturaleza sería la máxima estructura que engloba toda realidad material, hasta el punto de que cada realidad particular no sería más que un componente de esa omniabarcante realidad que es la naturaleza. Nuevamente recordamos que razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Por eso reiteramos, es sistemática la realidad, y es sistemática la vida humana que aprehende esa realidad. De hecho, vida y razón se identifican, escribe Marías. Vivir es aprehender la realidad en su efectiva conexión. La vida es la forma concreta de la razón. Por eso se habla de la razón vital. La vida solo es posible mediante la razón,
entendida como el descubrimiento del sentido de la realidad, de la conexión de las cosas. Y a la par, la razón solo se ejecuta viviendo. Desde mi vida interpreto la realidad que me constituye y con la que tengo que hacer esa misma vida. La única vida real, no teórica, es individual, la mía, la tuya, la de cada cual. La forma de ponerla de manifiesto, de expresarla, es contarla, narrarla. Pero este relato solo se puede realizar desde la estructura de la vida, teniendo en cuenta su configuración. Esta estructura es definitoria, si se me permite la expresión, de lo que es la vida humana, una cierta idea de la misma, y se obtiene por análisis de mi vida. Consiste en el repertorio de sus requisitos necesarios, de sus condiciones sin las cuales no hay vida personal. Por ejemplo, mi vida se realiza en vista de una determinada circunstancia. Además no se me da hecha, sino que tengo que hacerla en función de un proyecto, etcétera, etcétera. Ese análisis pone de manifiesto las condiciones sin las cuales no hay vida y que por tanto han de darse en cada vida. Y dicho análisis tampoco lo ejecutamos individualmente desde la nada, cada uno de nosotros, sino que mi vida y sus contenidos son interpretados por el contorno social, es decir, los recibo del entorno social. Dice Marías, la vida es intrínsecamente histórica y social. Fijémonos que dice intrínsecamente, no accidentalmente, sino esencialmente. Por eso nunca partimos de cero.